Bueno, ya bienvenidos una semana más, ya otro jueves. Vamos avanzando generalmente un poquito más rápido. Ya muchos de ustedes ya respondieron las actividades, ya hicieron las actividades de la unidad uno, de la unidad 2, ahí la llevan también. Y bueno, el chiste es ir avanzando. Más que todo las sesiones presenciales son para venir, conversar un rato sobre lo que han estado leyendo y sobre las actividades del diplomado. En la unidad uno, pues ya vimos lo que era la competencia, la estructura que lleva. Ya hicieron un intento bastante bueno sobre el cómo hacer una competencia y ya recibieron la mayoría de retroalimentación sobre esa competencia que hicieron. Esa la vamos a empezar a retomar, yo creo que 1 o 2 semanas más, que es cuando empezaremos a trabajar con la planeación ya como tal, ¿sí? Justamente de esa competencia que ustedes hicieron, se desprende toda la planeación que vamos a hacer en esa unidad 4, ¿sí? Que es la unidad más larga, se puede decir, y es donde hay que hacer más trabajo, pero también tendrán muchos ejemplos de dónde guiarse ustedes, porque pues hay muchos ejemplos de la planeación dentro de su grupo de WhatsApp, ¿no? Ya les mandé ahí como unos 20 ejemplos, entonces creo que tendrán suficientes herramientas para poder realizar la planeación sin problema, ¿no? Obviamente siempre habrá dudas, pero estaremos ahí para responderlas, ¿sí? En la unidad uno, ya como vimos anteriormente, hicimos la competencia y había un quiz para contestar, que esas son las actividades de la unidad uno. En la unidad 2 tenemos también dos actividades. Uno es una tarea que se hace en un documento de Word, que ahí tal cual es plantear su experiencia en el proceso educativo. No requiere la lectura de ningún material ni nada por el estilo, porque es realmente lo que ustedes hacen, lo que ustedes ya están desarrollando en sus sesiones con sus alumnos. Y si algunos de ustedes no tienen alumnos o no hacen muchas cosas de las que ahí les preguntan, pues simplemente es poner, pues actualmente no lo manejo, no es algo con lo que estoy familiarizado, etcétera, ¿sí? Porque pues estamos planteando una realidad ahí como tal. Y la segunda actividad es un foro. Ya varios de ustedes ya participaron en el foro, que tal cual es poner 4 participaciones. La primera es un comentario en respuesta a los puntos que yo estoy planteando en el primer comentario del foro. Yo les planteo una serie de puntos y ustedes responden como un comentario inicial de esos puntos. Ese es el primer comentario. El segundo y el tercer comentario es una retroalimentación a dos compañeros eh, sobre lo que ellos están poniendo ahí, ¿sí? Eso sería, sería la participación 2 y 3, ¿sí? Y el último comentario se hace generalmente ya al final, es una recapitulación de lo que ustedes vivieron al momento de responder a sus compañeros y al momento de que ellos los retroalimentaron a ustedes, ¿sí? Ese es un comentario final sobre qué les pareció el foro, sobre qué pudieron ver en las participaciones, qué es lo que más les gustó o qué no les gustó, etcétera, en esa parte, ¿no? Eh, Esas son las dos participaciones de la unidad 2 y el día de hoy vamos a abrir un poquito con la unidad 3, ¿sí? La unidad 3 nos trata de explicar cómo es que aprendemos, ¿sí? La forma de aprender de cada uno de nosotros. Entonces, una cosa es em, las teorías de cómo aprendemos y la otra es ya llevarlo a la práctica, es decir, cómo nosotros como humanos, ¿sí? O como seres pensantes, entendemos el proceso del aprendizaje. Es decir, ¿por qué no todos aprendemos de la misma forma? ¿Por qué algunos aprenden más leyendo, haciendo?
escuchando, actuando, ¿sí? Diferentes formas. Entonces, cada uno aprende de diferente forma. Incluso si yo aprendo mejor escribiendo, a lo mejor otra persona también aprende bien de esa forma, escribiendo, pero la forma en cómo lo escribimos, lo estructuramos y lo planteamos en una hoja es diferente en cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay tantas teorías del aprendizaje, por eso hay tantas formas de ver las cosas, porque somos tan distintos cada uno de nosotros que es difícil para una teoría del aprendizaje abarcar a todos los alumnos de esa forma, ¿sí? Por eso no le llamamos la ley del aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Porque si fuera ley, pues todos aprendiéramos de la misma forma. Pero como esto no es así, pues cada uno tiene su forma de aprender y cada uno tiene su forma en cómo adquiere ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas teorías de la educación, de la docencia, de cómo aprendemos y de los modelos educativos, viene pues muy parecido a lo que en medicina llamamos multifactorial. Es decir, sabemos que el desarrollo de una enfermedad, por ejemplo, tiene que ver con la presencia de múltiples factores y a veces en algunos pacientes se presenta la enfermedad y hay otros que no, ¿sí? A pesar de que tengan los múltiples factores. Entonces, ¿por qué en unos sí y por qué en otros no? Justamente la educación también va por ese lado. ¿Por qué unos niños o unos jóvenes o unos adultos aprenden mejor de esta forma y por qué no aprenden mejor de esta otra? ¿Sí? Depende del profesor, depende del entorno, depende de las herramientas, depende de la salud del paciente, del alumno en este caso. Entonces, es la verdad, es muy complicado esta parte también y a veces es difícil afrontarlo porque todos quisiéramos que los alumnos nos entendieran eh, cómo explicamos nosotros, ¿sí? Quisiéramos que nosotros con una explicación o algo ya les quedara claro, pero a veces es difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi estilo de aprender y de enseñar no es el mismo con lo que el alumno aprende, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy muy teórico y me gusta que todo sea metódico y me gusta mucho la teoría, la lectura, el hacer diagramas y todo eso. Y a lo mejor tengo alumnos que no aprenden de esa forma, que ellos son más de hacerlo, son más activos, son más de arriesgarse a hacer las cosas, son más aventados que alguien que es teórico, por ejemplo. Ellos son activos, ellos son pragmáticos, ¿sí? Entonces, eh, si yo le enseño al activo, al alumno que es activo, le enseño de una forma teórica, pues a lo mejor se le va a dificultar más el comprender y el lograr el aprendizaje significativo, ¿sí? Em, o si yo como docente soy activo y el alumno es teórico, pues de la misma forma, ¿sí? Generalmente yo la forma en cómo enseño como profesor es la forma en cómo aprendo yo mismo, ¿sí? Pero por eso es importante conocer a nuestros alumnos, ¿sí? Y como se van a dar cuenta en esta unidad, en la unidad 3, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, en esta unidad 3 em, hay un instrumento que ustedes van a responder para que conozcan cómo es que ustedes aprenden, qué tipo de alumnos son, si son activos, si son reflexivos, si son teóricos o si son pragmáticos, ¿sí? Entonces, eso es para conocerse ustedes como alumnos, como profesor, como persona que está aprendiendo. Pero ese mismo instrumento se le puede aplicar a sus alumnos para que ustedes conozcan cómo es que es el grupo, ¿sí? Cuántos alumnos teóricos tengo, cuántos alumnos activos, cuántos alumnos reflexivos, etcétera. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, porque cuando yo estoy planeando mi sesión,
mi unidad o mi módulo, pues yo me ayuda bastante saber qué tipo de alumnos tengo. ¿Para qué? Para plantear las estrategias que voy a usar con ellos. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo muchos alumnos que son activos, entonces me convendrá a mí aplicar técnicas didácticas o estrategias didácticas que se enfoquen en alumnos activos. O si tengo muchos alumnos que son teóricos, pues yo tendré que adoptar estrategias que sean y beneficien mejor a los alumnos teóricos. Obviamente sin olvidarme que existen y existirán siempre en los grupos unas minorías, que a lo mejor son poquitos activos o a lo mejor son poquitos pragmáticos, ¿sí? Pero no olvidarlos a ellos, ¿sí? Entonces, si son dos o tres estrategias didácticas, técnicas en este caso, pues a lo mejor dos de las tres yo las enfoco a los alumnos activos y una de ellas la enfoco a los alumnos que son reflexivos, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve el saber cómo es que mis alumnos aprenden, ¿sí? Porque yo como profesor me tengo que adaptar a ellos, tengo que saber cómo es que aprenden, ¿sí? Porque es más fácil que yo me adapte a ellos, que todos ellos tan diversos se adapten a mí como profesor, ¿sí? Em, Esto, la realidad es que al momento de pues, puede ser complicado, ¿sí? Em, pero cada vez que lo vamos haciendo con más constancia, se nos hace un poquito más fácil. A veces, por ejemplo, cuando tenemos pocos residentes, por ejemplo, o pasantes o internos, que de repente voy a tener a un solo alumno en todo el mes, por ejemplo. Entonces, él llega, mi alumno llega conmigo a rotar, entonces yo le aplico ese instrumento y resulta que él es un alumno teórico, ¿sí? Entonces, yo me conozco y yo digo, pues yo soy teórico también. Entonces, probablemente nos vayamos a entender mejor en la forma de enseñar y en la forma de aprender, porque los dos somos teóricos. Entonces, se puede decir que nuestro estilo de aprendizaje es muy similar, por lo tanto, las técnicas que yo aplique con él, que a mí se me facilitan como docente, pues a él probablemente se le facilitarán como alumno, ¿sí? Entonces, em, la dificultad está cuando, por ejemplo, yo soy teórico y mi alumno es activo, ¿sí? Que son, digamos, contrarios, ¿sí? Entonces, yo tendré que adaptarme un poquito para que él pueda aprender de otra forma y usar estrategias didácticas y técnicas didácticas que le beneficien un poquito más a él, ¿sí? Entonces, eso es la forma en cómo más o menos lo vamos haciendo y lo vamos logrando. Sé que al inicio, pues es difícil, ¿no? Sobre todo si tengo muchos alumnos, pues es difícil conocerlos a cada uno de ellos y saber cómo es que aprenden, ¿sí? Pero cuando nos tocan alumnos o grupos más reducidos, uno, dos o tres residentes, probablemente sea más fácil el trabajar con ellos y el conocerlos, sobre todo si van a rotar conmigo 15 días o un mes, pues poder trabajar con ellos de esa forma, ¿no? Si yo ya sé que son activos, pues yo sé que a ellos les gusta estar moviéndose, que les gusta estar haciendo cosas, que les gusta ser arriesgados, ¿sí? Arriesgados en el sentido de que no les da miedo participar, que no les da miedo equivocarse y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir enfocando para darle a él las herramientas para que pueda aprender mejor según su estilo de aprendizaje en este caso, ¿sí? Pero la realidad es que no podemos hacer planeación y no podemos tampoco saber si nuestro trabajo docente es correcto si ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que aprendo yo? ¿Sí? Yo en lo personal, yo como ustedes en este caso, como profesores, como alumnos, ¿cómo es que aprendo? ¿Sí? Y a veces el saber cómo es que aprendo es que nos abre la mente y nos dice, ah, pues soy activo o soy reflexivo, ¿sí? Em,
Y a veces ahí caemos en cuenta de el por qué a veces no le entiendo yo a un profesor o por qué se me dificulta comprenderle a ese profesor lo que está diciendo y por qué yo veo a otros compañeros que el profesor dice algo y ellos le entienden a la primera, ¿sí? Porque probablemente sus estilos, el del profesor y el de ese alumno, sean similares, por lo tanto aprenden muy parecido. Y yo, como mi estilo es distinto, se me dificulta un poquito más aprender con ese profesor, ¿sí? Eh, por eso, primero en este diplomado también nos gusta que ustedes conozcan cómo es que aprenden. A lo mejor ninguno de ustedes ha hecho en su momento el cuestionario. Sería, por lo tanto, muy provechoso que ya lo fueran haciendo para que ustedes se conozcan, ¿sí? De todos modos, una tarea de la unidad 3 es que ustedes realicen el instrumento ese y se conozcan para que vean cómo es que aprenden. Y lo más probable es que cómo aprenden es la forma en cómo enseñan, ¿sí? Entonces, para que también vayan conociendo esas dos formas, ¿no? Su forma de aprender y su forma de enseñar también. Bueno, la sesión anterior hablamos un poquito sobre las teorías del aprendizaje y les quiero mostrar ahorita en algunas imágenes nada más la forma en cómo em, aterrizamos todo esto, ¿no? De las teorías del aprendizaje. Para algunos de ustedes, pues será la primera vez que vean esto, ¿no? O que hayan escuchado sobre estas teorías del aprendizaje. Lo que yo les puedo decir, ahí está. Lo que yo les puedo decir es que esto es algo bastante profundo, ¿sí? Todos los temas de educación son muy profundos y hay maestrías y hay doctorados y hay postdoctorados del modelo por competencias que utilizamos, ¿sí? Entonces, es algo tan extenso que a veces les digo yo, no sé, a veces al leer, leen los documentos y a veces quieren leer más y se empiezan a meter y meter y meter y a veces no embona o no les cae el 20. Entonces yo les digo, no se compliquen tanto en ese sentido porque este diplomado es muy básico en esto. ¿Qué les queremos dar a entender aquí? Que existen muchísimas teorías de educación, muchísimas teorías de cómo es que aprende el ser humano y que en medicina tenemos las dos principales, conductismo y constructivismo. Ninguna es buena, ninguna es mala, ni nada por el estilo. No podemos decir que una teoría es mala o que sea una mala forma de aprender. No, sino que es una forma de ver y es una forma de enseñar las cosas. ¿Sí? Que a lo mejor está limitada, por ejemplo, el conductismo, pues es una forma que a la mayoría de nosotros nos educaron a través del conductismo. ¿Sí? Todos en un aula, todos aprendiendo lo mismo el profesor, todos haciendo los mismos ejercicios, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8, ¿sí? Eso es el conductismo. Y nos aprendimos en ese sentido las tablas 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y ahí nada con la chancla la mamá, ¿no? ¿Cuánto es 8 por 7? Y tú, inga, y no contestabas y ahí va el chanclazo, ¿sí? O el profesor a veces con la regla o los castigos o no te dejaban salir el recreo, ¿sí? Era el conductismo, ¿sí? Y muchos de nosotros nos educaron con el conductismo y decimos, bueno, pues tuve una educación conductista, pero pues no me fue tan mal, ¿sí? Es decir, hice una carrera, hice una especialidad, hice un posgrado, estoy en un buen puesto, etcétera. Entonces, no puedo decir que el conductismo fue malo, ¿sí?
porque la mayoría de nosotros fuimos educados con el conductismo. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si desde etapas tempranas nos educan con el constructivismo? ¿Sí? ¿Hubieran potenciado aún más mis habilidades? ¿Hubieran hecho que llegara todavía más lejos? ¿Hubieran hecho que no hubiera sido tan difícil a veces alguna que otra materia en la escuela? ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si mi enfoque hubiera sido constructivista desde el inicio? ¿Sí? Eso es algo que siempre les comento, pues para que quede la incógnita ahí, ¿no? De qué hubiera pasado, porque muchos de los alumnos a veces me cuestionan, ¿no? Con, y con justa razón de decir, oiga, pero pues es que yo fui conductista toda mi vida y pues ahorita soy especialista en mi área, soy una persona preparada y todo el estilo. Sí, sí, ¿por qué? Porque el conductismo no es malo, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Si te hubieran dado más herramientas para que tú mismo hubieras buscado más el conocimiento. A lo mejor menos estrés, a lo mejor menos ansiedad al momento de alguna que otra materia, a lo mejor esa hambre del conocimiento que nos hace falta mucho y que se ve mucho en los residentes, no sé si lo han notado ustedes, esa hambre por conocer más, ese deseo por saber a profundidad un tema, eso que te mueve y que te dice, quiero más, quiero saber más, quiero aprender más, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno busca el propio conocimiento, ¿sí? Y el profesor solamente facilita. Entonces, son dos formas de ver la educación, el conductismo y el constructivismo. Y todo esto, eh, em, estas teorías, pues tratan de explicar cómo es que enseñamos y cómo es que aprendemos, ¿sí? Hay tantas, pues que no las podemos ver todas, por eso solamente vemos esas dos. Ahora, ustedes a lo mejor han visto esta imagen que está aquí, que es el condicionamiento clásico, que también lo llamamos condicionamiento pavloviano. ¿Qué quiere decir esto? El conductismo se basa en estímulos, estímulos que pueden ser de distintas formas. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de un perrito con una correa. ¿Sí? Entonces al perrito tú le muestras una correa, pues él no sabe de qué es, no sabe de qué se trata, no la reconoce, no la ubica ni nada. Pero, ¿qué pasa si yo aplico un estímulo? El estímulo es, tengo la correa, se la pongo, abro la puerta y lo saco a pasear, ¿sí? Entonces, las primeras veces, pues no va a pasar nada. El perro va a ver la correa, ¿sí? Tú se la vas a poner, salimos por la puerta y ya. Pero después de 3, 4, 5, 10, 15 veces, el perrito, va a empezar a asociar la correa con la salida a pasear. Entonces, yo voy a obtener un estímulo en él, que es que cuando él vea la correa, él sepa que lo que sigue es el paseo, ¿sí? Que es algo que él está esperando. Entonces, yo lo estoy haciendo repetidamente, repetidamente y repetidamente hasta que va a llegar un punto en que yo le muestre la correa al perrito y aunque no lo saque a pasear, él va a hacer o él va a recibir ese estímulo, ¿sí? Su respuesta va a ser esa alegría por ver la correa. Y a veces él simplemente con ver la correa se va a sentir alegre o va a sentir emoción, incluso sin que yo lo saque a pasear, ¿sí? Entonces, de eso se basa el conductismo, en modificar la conducta a través de estímulos con los alumnos en este caso, ¿no? Pero es el ejemplo del perro, o a veces el ejemplo no es la correa, sino es la campanita. Yo toco la campana antes de darle comida y al principio no va a haber ninguna respuesta, pero va a llegar un punto en que yo toque la campana y el perro va a empezar a salivar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en su mente él ya sabe que viene la comida, aunque yo no se la dé, ¿sí? Entonces, lo empiezo a condicionar yo en sus respuestas, ¿sí?
Ese es el clásico, pero también tenemos el condicionamiento o el conductismo de Skinner, que es el que más tenemos nosotros relación. ¿En qué se basa eso? En estos 4 estímulos: el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la extinción y el castigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo modificamos la conducta de nuestros alumnos en ese tipo de condicionamiento según Skinner? Bueno, pues aplicando un estímulo. ¿Cuál es el estímulo clásico en este caso para que el alumno haga las cosas, por ejemplo, en un servicio de urgencias? No, vamos a ver si por aquí anda Ricardo. O Octavio o Pablo, ¿quién anda por aquí? Yo ¿Qué onda? estoy aquí. A ver, Ricardo, ¿cuál es el estímulo clásico en urgencias para que un error no se repita? Híjole, lo que yo hago, Lo que creas que normalmente hace la mayoría. lo que hace la mayoría es un refuerzo negativo y castigo. Un castigo, ¿verdad? El castigo, ¿cuál es el castigo clásico ahí? Casi siempre los ponen a hacer alguna clase o les prohíben hacer el procedimiento de nuevo en un determinado tiempo. No puedes hacer el procedimiento en tantos días. O en mis guardias no puedes hacer ese procedimiento. Ok. Entonces, eso es como tal un condicionamiento. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, cuando estoy haciendo algo, cometo un error, ¿sí? A cualquiera le puede pasar, ¿sí? Y generalmente viene ya sea el negativo o el castigo, ¿sí? El castigo, pues es ahora sí que una imposición sobre algo que se tiene que hacer, pero que me causa a mí, pues dolor, por así decirlo, ¿no? El hecho de tener que hacerlo. ¿Y qué es? Pues una clase extra, el quedarme guardado, anteriormente, pues las guardias de castigo, y así. Entonces, ¿qué hago yo? Yo castigo al alumno para que eso que hizo no se repita, ¿sí? Y él sabe que si eso se repite, va a volver a haber castigo. Entonces, pero ahí generalmente no estoy favoreciendo que él comprenda el por qué se hicieron mal las cosas o el por qué eso que hizo estuvo mal, ¿sí? Yo le digo, eso está mal, no se debe hacer, ¡pum!, el castigo, ¿sí? Pero a veces no vamos con el por qué o más de fondo o que él comprenda el por qué eso no se debe hacer de cierta forma, ¿sí? A veces que es por sentido común, pero a veces no es tan sentido común el hecho de hacérselo saber, ¿sí? Entonces, eh, esa parte es cambiar la conducta en el alumno a través del castigo, ¿sí? O también el refuerzo positivo, que no es tan común, fíjense, el refuerzo positivo, pero también es malo, ¿sí? Es decir, a ver, le preguntas, ¿cuál es, no sé, la fisiología de la insulina? Y te la explica. Bueno, un punto, ¿sí? Un punto la siguiente clase. Bueno, recibí un estímulo, ¿sí? Eh, no digo que no esté bien dar estímulos, claro que de vez en cuando tenemos que dar estímulos. El problema es cuando el alumno se acostumbra a ese estímulo o refuerzo positivo, ¿sí? Es decir, a ver, si hacemos las notas bien, hoy salimos temprano. Ok, pues el alumno empieza y hace la nota muy bien y todo, y pum, y ya, sale temprano. Y el día siguiente lo repito y de vez en cuando otra vez lo vuelvo a repetir. Cuando yo ya no lo deje salir temprano por hacer las cosas bien, viene el reclamo del alumno. ¿Por qué? Porque él ya está acostumbrado a recibir un refuerzo positivo, ¿sí? Y a veces ni siquiera haces las cosas bien por el hecho de hacerlas bien como tal, sino lo hace por salir temprano, ¿sí?
no es tanto por el bienestar del paciente, porque se hacen así las cosas, porque se tienen que hacer bien, por la satisfacción de hacer un buen trabajo, no, es porque me dejan salir temprano. Entonces, es cuando se empieza a desviar un poquito la, el sentido de cómo es lo que lo queremos hacer, ¿no? Claro que de vez en cuando, ¿sabes qué? Hiciste las cosas bien, pues sabes que vete un poquito más temprano, no hay problema, ¿sí? O sabes que hiciste las cosas bien, haz el procedimiento, o sabes que tienes un punto, ¿sí? De vez en cuando, ¿sí? Porque el hacerlo muy seguido ya lo estoy condicionando al alumno de que, de que al hacerlo él va a recibir un estímulo positivo y no siempre debe ser así. Eh, eh, Debe ser siempre en la búsqueda de que todo esté mejor, en la búsqueda del conocimiento verdadero, en el que sean mejores especialistas y en el que sean mejores personas también. ¿Sí? Esa es la finalidad que estamos buscando. ¿Sí? No un cambio de conducta por el hecho de que las cosas se tienen que hacer de esta forma y así tiene que ser. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en cómo funciona el conductismo a través de estímulos. Estímulos que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Para el alumno. Y bueno, ahí ustedes en su material pues tienen todo lo que significa cada uno de los estímulos y cómo es que se aplica. También, ¿no? Para que lo conozcan. A lo que nos basamos nosotros, más que todo, ¿ibas a decir algo, Ricardo? Oye, Diego, entonces, en cuanto a lo que estabas comentando del refuerzo, no sé, pues tipo castigo, porque pues se puede ver como castigo, se puede ver como un tipo de refuerzo también, el hecho de que le dejes repasar o hacer un resumen. Digo, híjole, yo me he topado con un montón de alumnos porque pues ya tengo años participando con residentes, con internos, y la verdad es que te topas de todo. Hay algunos que ni siquiera se ocupan decirles, solito llegan con su respuesta. Doc, ya lo busqué y mira que así, así, así. Yo creo que una parte importante es que si el alumno, partiendo del ejemplo de un procedimiento, va a hacer un procedimiento, antes de hacerlo, tiene que demostrar que ya leyó la técnica, que ya se informó, o bien tú como maestro, que ya le explicaste y ya le enseñaste cómo hacerlo. Yo habitualmente lo que hago es, digo, eh, vamos a poner una sonda endopleura, el paciente trae un neumotórax, vamos a decir un ejemplo, ¿no? O un derrame pleural y vamos a hacer una tracocentesis. La voy a hacer yo. Te voy a explicar cómo se hace, te voy a decir dónde se funciona, a cuántos centímetros, en cuál estructura, y la siguiente la haces tú, ¿sí? Pero tienes que leer la técnica y me la tienes que decir. La mayoría lo lee y te la recita y algunos pues no. Pero pues quieren hacer manos, pues quieren nomás irse directo a hacer el procedimiento sin haber preparado teóricamente eh, antes de meterle la mano pues, a un paciente, que pues es un humano, pues es una vida humana, que no se puede hacer como cualquier cosa. Antes nos enseñaban digo, para los que sí estamos en pro de los animalitos, antes nos enseñaban con perritos o con cerdos que estaban enfermos, pues que ya estaban en fases, híjole, terminales. Perritos que tenían cáncer, perritos que ya iban a fallecer de cualquier manera, los sedaban en los cursos que hacíamos y pues ahí hacíamos todo, pues en animalitos. No digo que sea lo correcto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué nos falta? Como en otras universidades, áreas de simulación. Áreas de simulación para que los alumnos, los residentes que van a intervenir o hacer un procedimiento, eh, tengan con quién trabajar o con qué trabajar. Incluso me ha tocado que en Guadalajara hay un área específica de simulación en el Hospital Civil. Entonces, eh, está bien padre porque tú puedes poner sondas endopleurales en un maniquí, puedes poner catéteres subclavios, yugulares, puedes hacer
infinidad de cosas, ¿no? Hasta hay simuladores de ventilación mecánica, cosa que pues no tenemos en el instituto, pues, y desgraciadamente, pues no depende del instituto, sino más bien de tal vez de la universidad o no sé quién sea esos factores, ¿no? Al punto que quiero ir es, no está mal, entonces, porque yo siempre he tenido esa duda de que se le reprenda de alguna manera con, oye, vas a hacer este artículo, lo vas a leer o vas a hacer alguna clase. La verdad es que es raro que hagamos un refuerzo positivo, pues, oye, ¿sabes qué? Hiciste bien las cosas, casi siempre lo tomamos como que pues es tu obligación, pues es tu responsabilidad hacer las cosas bien, pues en verdad. Sí. Entonces, no sé si estoy mal o sigo aprendiendo de, pues obviamente, todo esto que estoy leyendo día con día. Ayer estaba viendo los tipos de incompetencias que hay. Entonces yo me quedé así porque pues hay de todo, pues hay de todo en el alumnado. Y yo particularmente pues también digo, híjole, yo también como que tengo fallita en tal estructura, en tal parte de la estructura del triángulo de la competencia o del aprendizaje. Entonces, no está mal, digo, que hagamos eso. Más que todo tiene que ver con la finalidad y la forma, ¿sí? Sí, 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 claro. Si el alumno, lo que pasa es que yo veo, por ejemplo, con los ejemplos que nos has dado y cómo es que te desarrollas tú con los residentes, la dinámica que tienes, es una dinámica constructivista. ¿Por qué? Porque me interesa que el alumno aprenda y yo trato de darle las herramientas para que ellos aprendan, ¿sí? Pero en su mayoría, la realidad es que lo que tratamos de hacer es que el alumno haga las cosas como yo quiero, ¿sí? Así se tienen que hacer de esta forma y no le enseño el por qué, no le digo el cómo lo estamos haciendo o cuál es la finalidad, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, la respuesta estaría dada por la finalidad y la forma en la cual yo lo estoy trabajando con él. Si él cometió un error, por ejemplo, que puso una sonda mal o que hizo el procedimiento mal, el hecho de mandarlo a hacer una clase o a revisar un artículo eh, no estaría dado de forma conductista o como un castigo, sino estaría visto de forma de que, oye, te estoy dando esta herramienta para que tú la veas, la aproveches y la hagas y yo te voy a ayudar a facilitarte ese proceso. Pero es darle el seguimiento, es decir, te dejé la Sí, sí, clase, te dejé el procedimiento, te dejé el trabajo para entregarme, pero vas a recibir una retroalimentación de eso que hiciste. No solamente es, como en la mayoría de las veces pasa, no solamente es dar la clase como, lo hiciste mal, no sabes, una clase, castigo, y a veces el que puso el castigo ni va a la clase, ¿sí? Ni está con ellos, ni nada, solamente es para hacerles el mal. Pero no, si estás con ellos, adelante. fíjate que, digo, pues como te decía previamente, hay de todos los alumnos, ¿no? Hay alumnos que no ocupan corretearlos y hacen lo que tú le dejas vamos a decir, como de llamada de atención. Eh, pero hay algunos que son bien cerrados y no me alcanzó el tiempo y no lo pude leer y no lo esto y no el otro, negativos completamente. Entonces, yo casi siempre tengo como que mi margen, ¿no? Mi margen o un límite, pongo un límite. O sea, está bien, no alcanzaste hoy, pues próxima guardia o al siguiente pase de visita, no sé. No se me olvida, la verdad es que a mí no se me olvida lo que yo les voy preguntando. ¿Por qué? Porque al final del pase de visita, como les decía en la reunión previa, yo les envío los artículos sobre los temas que yo les pregunté en el pase de visita. Que si los leen o no los leen, pues ya ahí sí ya no depende de mí, pues. Entonces, eh, a veces lo que hago es no una clase, sino decir, hazme un resumen a mano. No sé si me explico, pues entonces no sé qué tan agresivo se vea eso, pero al final de cuentas lo hago por dos cosas. Una, me aseguro que lo leyó y que lo escribió. O sea, son dos puntos en donde puede, de cierta manera, aprender. Lo lee y lo transcribe como un tipo resumen, o les digo, el resumen lo puedes hacer como tú quieras. Puedes hacer una cuartilla, puedes hacer
lo más pequeño que tú puedas, puedes hacer un algoritmo, como tú te sientas mejor, pero haz un resumen y se los pido el escrito, pues. Si ya Sí. la segunda, tercera vez no me lo trajo, pues ya no le insisto. A lo mejor él no quiere aprender eso y pues también uno estar ahí encima, pues también se convierte, pasas de ser más allá que un profesor, pues casi como el verdugo que lo está moliendo, pues, y lo estás atosigando y pues ya, pues mejor ya los dejo y si quiere aprender eso, pues bueno, y si no, pues ya sabrá él. Eh, no Luego sé sale si acosador uno. andan, aparte, terminas como acosador. Eh, Sí. ahorita la verdad es que planteas una realidad que es triste, que la estamos viviendo, que la mayoría de muchos, la verdad no sé si la mayoría, pero muchos de los que yo me he topado residentes, em, vienen con una formación o vienen con competencias muy pobres en el sentido de que no, a veces dicen, no, es que no se les ve chispa, ¿no? A veces ni siquiera quieren estar ahí o a veces ni siquiera saben qué es lo que quieren. Y eso influye obviamente en su desempeño, ¿no? Y a veces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué está aquí, no? Si se ve que no le gusta, si se ve que está sufriendo por esto, por qué está aquí? ¿Qué está pasando? Y es frustrante para uno como profesor el ver eso, y también es frustrante el ver que el alumno, tú le dejas trabajos, le dejas lecturas y eso, y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, hasta que llegamos a otro tipo de estímulo que es la extinción, ¿sí? Es decir, ya dejo de hacerle caso a ese alumno, ¿sí? Es como si no existiera. ¿Sí? Ahí anda, que no rote conmigo, no le dirijo la palabra y eso. Entonces llegamos a ese otro estímulo que es la extinción. Entonces, ¿qué les puedo decir yo como experiencia en esos casos? Que uno no debe cansarse, ¿sí? Aunque sea difícil, aunque sea frustrante, la verdad es que uno no debe dejar de insistir en ese caso, ¿sí? Yo me ha tocado alumnos que he estado ahí, eh, obviamente ya a veces tienes que ver qué tipo de alumno es porque a veces los tienes que tratar como con pincitas, ¿no? Porque ya le dices algo y es como que no, ya van y te acusan enseñanza, van y te meten un escrito y todo eso, ¿no? Entonces tú le vas midiendo ahí como que, a ver, oye, ¿y la tarea? ¿Ya lo hiciste? No, bueno, eh, eh, lo vemos después, al rato después, sabes que ahí va otra tarea, etcétera, ¿sí? Uno tiene que ir midiendo por ese lado para ver la respuesta del alumno. Me ha tocado mucho que a veces de mucho insistir de buena forma, terminan dándose cuenta ellos que no están haciendo las cosas bien y de repente ya te llegan con la tarea, ¿no? Entonces dices, bueno, sí hubo como que un avance ahí en ese caso. Pero es más que todo la finalidad. Si yo eh, quiero ser conductista y constructivista, puedo serlo con la misma técnica. Es decir, yo le puedo dejar un resumen solamente con la finalidad de que de castigarlo, ¿sí? No es mi finalidad que aprenda, no, haz el resumen, pero yo a ese resumen no le presto atención, no lo leo, no lo retroalimento o no lo aplicamos en clínica o en clase, pues será la forma conductista, porque nada más lo hice pues para castigarlo, para que él se diera cuenta que tiene que hacer las cosas mejor. Del otro lado, yo lo hago y lo veo y lo retroalimento y lo apoyo a que lo aplique, ¿sí? Ya será visto de forma constructivista porque él se está dando cuenta de que eso que hizo solamente fue una herramienta que usamos nosotros para que él se diera cuenta que eso es importante y lo tiene que hacer, ¿sí? Sí. Esa es la finalidad del constructivismo como tal. Entonces, adelante, sigue con resúmenes y con mapas conceptuales y mentales y lo que sea para que ellos puedan. Vale. Bien. No sé si por ahí Pablo o Octavio tengan algún comentario sobre esta parte o alguna experiencia que tengan.
Claro, por ahí. Hola, eh, me ocupé un momento. Tengo una pacientita. Ahorita regreso a la clase, doctor. Ah, está bien, no hay problema. Bueno, entonces, eso parte es el conductismo, ¿no? Y la verdad es que me agrada que lean las lecturas estas que vienen en sus, en su plataforma, porque a veces, o sea, están tan bien resumidas y digeridas que les ayudan a ustedes mucho para darse cuenta de a lo mejor cosas que ya hacen y que tienen un nombre, o a veces se dan cuenta que hay cosas en las que estoy fallando y puedo mejorarlas, ¿sí? Por ese lado. Entonces, así como vimos que el conductismo pues se basa en esta parte de los estímulos, ¿sí? En dar un castigo, un refuerzo positivo o hacer el estímulo para que el alumno cambie su conducta, el constructivismo se basa en un choque y en un intercambio de ideas, ¿sí? Eso es con lo que se nutre el constructivismo. Es decir, yo como profesor traigo mis ideas, mis experiencias, mis características propias y las confronto con un alumno que tiene sus propias ideas, tiene sus características y tiene sus ideas también. Entonces, de eso que ustedes ven aquí en la imagen, tenemos por un lado al alumno y por otro lado al docente. Entonces, esa comunicación, ese intercambio a través de la problematización, de la motivación, de la facilitación, esa combinación entre esos dos mundos que están chocando en ese momento es como se construye el conocimiento, ¿sí? Eh, Obviamente el constructivismo necesita que haya algo previo, ¿sí? Porque yo no puedo llegar y construir algo de donde no hay nada, ¿sí? Tiene que haber algo previo. Y eso previo puede ser lecturas, pueden ser conocimiento previo o puede ser experiencia previa, ¿sí? No necesariamente el ser experto en un tema, sino el haber vivido a lo mejor, ¿sí? Si estamos hablando de neumonías, por ejemplo, puede ser que un alumno haya leído todo el tema de neumonías y traiga todo ese conocimiento a la clase, y puede ser que otro no haya leído nada, pero resulta que hace 2 semanas le dio neumonía a él, ¿sí? Entonces, él trae la experiencia del proceso, ¿sí? ¿Qué sentí? ¿Qué me dieron de tratamiento? ¿Qué estudios me hicieron? ¿Qué complicaciones tuve? ¿Sí? Entonces, empiezan a chocar esas ideas de ese que leyó mucho sobre el tema contra este que tuvo la experiencia, ¿sí? Entonces, eh, se empieza a través de mi función como facilitador, ¿sí? A lo mejor los pongo a, a discutir un caso clínico, a lo mejor ponemos a hacer un debate sobre eso, o a lo mejor hacemos una actividad de caso clínico problematizado, etcétera, ¿sí? Adelante, Ricardo. Justo ahí es donde entra esa palabra, experiencia, experiencial, que está catalogada como el nivel más bajo de evidencia en la atención, hablando médicamente. Sí, está como en el quinto, sexto escalón de niveles de evidencia, el experiencial. Entonces, el que yo así lo hacía, el que yo así aprendí, el que a mí me funciona de esta manera, el que yo pongo tal dosis porque esa dosis a mí siempre me ha. Híjole, está bien complicado cambiar esas mentes y no solo en algunos alumnos. De hecho, ese es un problema muy grande que tengo, porque yo llego en la noche y entonces quiero hablar de niveles de evidencia y le digo, oye, pero ¿por qué pusieron este antibiótico? O sea, en la mañana tenía uno y en la tarde ya le pusieron otro. Le digo, pero ¿por qué hicieron el cambio? ¿Cuál fue el criterio que se utilizó? ¿Qué nivel de evidencia tiene este versus este? No, pues es que la respuesta así más fácil y más rápida para no hacer no entretener mucho es que así dijo el escrito y dijo que así lo dejáramos y que por sus pistolas, pues. Entonces así bueno, pero no estamos tomando en cuenta que ellos están absorbiendo y están aprendiendo todos los cambios y los movimientos que se hacen de la experiencia
que están teniendo, o que tienen, o que tuvieron los adscritos que hicieron esos movimientos, ¿sí? Pero no les estamos enseñando a que ellos aprendan. A ver, la guía más actual dice que es mejor el que estaba en la mañana. ¿Para qué lo cambiaban en de la tarde? Otra cosa, yo hago como que no es un debate, pero sí los invito a participar. A ver, ustedes mismos digan, este paciente, neumonía, un ejemplo, es muy común, la neumonía, tenía tal antibiótico, ok, ¿por qué lo cambiaron en la tarde? No, pues es que la doctora sí dijo, ok, o el doctor así dijo. Entonces ya pues te quedas tú, ok, bueno, ¿tú qué crees? ¿Consideras que está bien? ¿Consideras que está mal? ¿O tú qué has leído sobre el tema? No, pues es que la guía dice que tal y tal y tal cosa. Ok, entonces estaba correcto el medicamento que ya estaba en la mañana. ¿Para qué lo cambiamos? No, pues es que sí, así dijo el médico, pues o médica, que está ahí en la tarde. Ok, le digo, muy bien, vamos a tomar más allá del que haya dicho o no haya dicho el doctor, el adscrito de ese turno, este paciente, ok, tiene neumonía, ¿aumentó sus requerimientos de oxígeno? No, pues no. ¿Tuvo fiebre? No, pues no. ¿Aumentaron los leucos? No, pues no. ¿Hay aumento en la troca? No, pues no. Entonces, ¿para qué lo cambiabas? El primero que ya tenía te estaba funcionando súper bien, pero de ahí parte el punto experiencial, pues. Y justo ahí es un problema muy grande y considero que hasta grave en el aprendizaje de los muchachos, porque se aferran una cantidad, yo creo que el mayor porcentaje de los médicos tratantes adscritos, que se aferran a la experiencia y no, es que yo creo o yo digo, sí, pero ¿qué evidencia tienes? El paciente empeoró, el paciente, sus laboratorios o bioquímicamente empeoró, clínicamente está más mal, está séptico, se chocó, ¿qué pasó? No, pues nada, nomás lo cambiaron. Y se presenta incluso que un día antes llegó el paciente en la noche, trae un antibiótico. En la mañana ya se lo cambiaron. En la tarde se lo volvieron a cambiar. O sea, ya pasó por 3 tipos de antibióticos y eso genera algo potencialmente mortal al final de cuentas porque el paciente o el microbio que carga nomás se va a aprender a defender de todos esos antibióticos y de ahí donde vienen todas las resistencias. Pero bueno, el punto que voy es, el punto es experiencial, híjole, ojalá que más médicos entraran a ver esto que nos estás enseñando, de lo que estamos aprendiendo ahorita nosotros, porque es bien complejo cambiar chips, es muy complejo. Y yo le digo a los residentes, es que todos sabíamos que al momento en que hubiera residentes, nos íbamos a exponer y vamos a quedar expuestos, pues, como escritos, que si haces las cosas más actuales, que si haces las cosas ya viejas de la época de la prehistoria, o que si realmente estás actualizado pues, como médico. Y muchos pues se quedan en su área de confort y esto es lo que aprendí yo en mi tiempo y esto es lo que voy a hacer y así lo voy a dejar. Entonces, pero considero que es un error muy grave porque le estamos enseñando en base a experiencias a los alumnos cuando debe de ser en base a niveles de evidencia científica, pues. Pues es muy difícil porque pues ya llego yo en el turno nocturno, y dices, bueno, ya repasó 3 esquemas, ya le dejo el último que está y no lo muevo. O a final de cuentas, si veo que no le va a hacer daño, ¿no? Pero si ya veo que es un antibiótico que no está dirigido al problema que trae el paciente de acuerdo a sus características, pues lo regreso al que estaba al básico, pues el primero. Nada más quería tocar ese punto de las experiencias, pues porque sí es muy complicado, muy complicado. El punto ahí también importante en eso que mencionas, que es algo que con lo que batallamos mucho, ¿sí? Sobre todo en áreas de urgencias o áreas críticas, pasa en todos lados, ¿no? Pero ahí justamente es donde hay un poquito más de problemas. Es que a veces el alumno sabe cuál es la cosa, lo que se debe hacer, sabe cuál es lo correcto, sabe en este caso qué antibiótico tengo que dar, pero se topa con esa pared del adscrito de que no,
Es decir, yo soy el adscrito, yo decido cómo se pone y pónganlo, ¿sí? El problema es cuando los alumnos empiezan a hacer como ese adscrito y empiezan a poner los tratamientos con base. ¿Por qué? Porque su conductismo les hace que modifiquen la conducta de los residentes para hacerse como ellos, ¿sí? Y la otra cosa está en que es peor todavía, es el que ni siquiera hay apertura al diálogo dentro de un pase de Ahí visita está el problema. o dentro del proceso, ¿sí? Es decir, yo como residente, pues tengo que estar en el escenario ideal, tengo que estar en confianza para poder decirle al adscrito, oiga, es que yo leí que el tratamiento es distinto. ¿Qué hacemos? Aquí tengo mi evidencia o yo leí en tal parte. Lo normal es que después de eso venga un regaño, venga un castigo o algo por el estilo, ¿no? De que, ¿qué vas a decir tú o por qué? O uno ni siquiera lo dice ya por el miedo, ¿sí? Ese es el problema también que tenemos ahí. No, el alumno lo único que hace es, sí, doctor, y agacharse, porque pues al final de cuentas, pues hay personalidades de todo tipo, ¿no? Y algunas personas pues son hasta ofensivos, pues, Sí. de burros, de palabra con P, no los bajan, eres un bueno para nada, y así como queriéndolos pisotear, pues. Y no, y hablando mal de los otros doctores, diciendo marcas, pues, diciendo nombres. No, que fulanito está bien, no sé qué, que usted es malamente, que no sé qué, y así de que tú te quedas, bueno, ahí no puedes controlar esa situación, pero tratas de calmar o de relajar al residente o al interno y tratar de modificar en la medida de lo que sea posible la manera en que están aprendiendo. Yo siempre uso eso, ¿no? Oye, pero ¿qué dice la guía? Sí, está bien. Eso ya lo dijo tu escrito de X turno. Ok. ¿Qué dice la guía? No, pues tal cosa. Ok. ¿Qué nivel de evidencia tiene lo que hicieron de modificación en ese turno versus lo que dice la guía? No, pues lo que dice la guía tiene un nivel más alto. Ah, bueno. Entonces hay que basarnos en lo que viene siendo la guía o lo más actual que esté dictaminado ya por la ciencia, no por mí, no por lo que diga el doctor Mancilla, no lo que le diga el doctor X, ¿no? Entonces, considero que sí es complejo, pero sí tratar de poner nuestro granito de arena con eso. Muy bien, gracias, Ricardo. Pablo, adelante. Creo que está apagado el micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ok. Una disculpa, me llegó una paciente y no pude contestar ese ratito. Me gustaría, comentar algo importante que yo he visto y es los antecedentes que tienen de aprendizaje los chicos, porque cuando uno realiza su estrategia para enseñar un tema, muchas veces ya tenemos una idea de que el alumno debe de tener un cierto conocimiento, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ahorita con la parte del COVID, lo he visto ahorita mucho con los internos. Yo voy a dar clases ahorita a residentes, pero en la tarde trabajo en el Hospital General de Culiacán y doy, estoy con internos. Y ellos han estado en clases virtuales. Uno cree, de acuerdo a los planes, que deben de tener un conocimiento previo. Y cuando uno realiza sus planeaciones didácticas para un tema, considera que ya tienen que tener ciertos conocimientos. Basado en eso, eh, creo que la pandemia de COVID vino a modificar mucho del aprendizaje de los chicos y no todos tienen ese conocimiento previo. Y es difícil apegarse a una enseñanza constructivista, esperando que para tu tema ya tengan pues ese conocimiento previo y pues a veces no te queda de otra que utilizar el conductismo, ¿no? O sea,
por poner un ejemplo muy burdo, con respecto a las tablas de multiplicar, yo voy a dar a los recientes estadística, epidemiología básica y cuestiones de estadística. Si no saben multiplicar, estando ya en este nivel, yo no me puedo regresar a construir esa enseñanza de qué es la multiplicación, ¿no? Entonces, pues no me queda otra que decirle, pues apréndete las tablas de multiplicar. Bueno, esa sería como una de las características que yo creo que son importantes y a veces no se consideran. Claro, claro. Y fíjense que justamente lo que hablamos en la unidad 1 de las competencias, a, a reflejar esto que dice Pablo, porque las competencias obviamente van aumentando conforme avanza el grado que estamos tratando, ¿sí? Tenemos competencias que son básicas para la vida, tenemos competencias que son genéricas para los trabajos y tenemos competencias que son específicas para cada área, ¿sí? Por ejemplo, la comunicación, ¿sí? El trabajo en equipo, son competencias básicas de la vida, ¿sí? No solamente me sirven para un trabajo, para una especialidad o algo, no, me sirven para relacionarme en sociedad. Por ejemplo, el usar Excel, el usar programas computacionales, el saber una computadora, por ejemplo, el usar y moverle, el saber moverme en Internet, es una competencia genérica. ¿Por qué? Porque le sirve al maestro, al médico, al veterinario, al estadístico, a todo mundo, ¿sí? Pero cuando me voy a competencias específicas, que es, por ejemplo, con calidad del RCP avanzado, ¿sí? Eh, eh, yo, para poder realizar esa competencia completa, tengo que tener competencias básicas, que es, por ejemplo, comunicación y trabajo en equipo, ¿sí? Tengo que saber moverle a los equipos también, de los ventiladores, de las computadoras y todo eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el alumno no sabe comunicarse, no sabe trabajar en equipo y no es, y ni siquiera sabe moverle a una computadora? Pues obviamente no vamos a llegar a la competencia que queremos lograr con ellos. Entonces, ahorita están llegando alumnos, digamos, de esa forma incompetentes porque no completan esas tres áreas que tienen que tener para el nivel que tienen que tener en este momento. Pablo. Sí, otra cosa que he observado, pues es que depende de las escuelas, por ejemplo, de las que vengan, los planes de estudios que hayan tenido en sus escuelas, pueden tener diferentes capacitaciones o diferentes habilidades que hayan adquirido, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a tener diversa población, por ejemplo, en este caso de residentes que vienen de diferentes universidades, pues habrá algunos que tengan habilidad para ciertas cosas y otros para una habilidad diferente, ¿no? Y juntarlos o hacer una estrategia para que todos aprendan de la misma forma no es fácil. Yo tengo la experiencia de haber dado docencia en nivel bachillerato, estuve trabajando en un colegio de bachilleres, hice el examen de posición, creo que ya se lo había comentado. En bachillerato, como es una escuela pública, pues tienes muchos alumnos, ¿no? Entonces creo que tenían 46 alumnos. La diversidad es mucha. Entonces, la forma de aprender de los alumnos y la exigencia que te pide la escuela, o sea, tienen que todos cumplir un objetivo, todos tienen que aprender algo, pero pues ante tantos alumnos, ¿cómo le haces para dedicarle el tiempo y ver de qué forma aprende cada uno? Es complicado, ¿no? Sí, sí, de hecho es el problema. La escuela no ha cambiado en más de 200 años. ¿Sí? O sea, tiene 200 años la escuela con la misma metodología. Es decir, ahorita se está intentando cambiar un poquito ese modelo, pero la verdad es que no hemos podido salir de él, que es, hay una escuela, hay un aula, hay alumnos, hay un maestro al frente y ahí va el conocimiento, ¿sí? Lo más fácil, por la gran cantidad de alumnos que tengo en la escuela pública, pues es aplicar el conductismo,
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tengo que cumplir objetivos, tengo que cumplir programas, tengo que cumplir con lo que me pide mi supervisión, mi director y todo eso, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla es el conductismo. ¿Por qué? Porque ahí les va el conocimiento, agarran el conocimiento y todos tienen que saber esto, ¿sí? Se ha intentado cambiar a otros modelos, pero la verdad es que es difícil por la gran cantidad, la gran diferencia entre el número de alumnos y docente a cargo de esos alumnos. Entonces, siempre el docente, generalmente cuando se ve rebasado con el tiempo, el logro de objetivos y todo lo que tiene que hacer, pues recurre al conductismo, porque es la forma más sencilla de dar educación en este caso. ¿Sí? Entonces, se entiende, ¿no? Se entiende. Lo que sí no se entiende es que tengamos un solo residente o un solo interno para nosotros un mes y ya expliquemos el conductismo. Ahí sí no se entiende porque tienes a uno nada más, puedes aplicar otras cosas, puedes verlo de forma distinta, entonces dependerá de nuestro contexto en ese caso, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón, Pablo. No sé si Octavio quiere comentar algo o alguna experiencia o algo por ahí. Bueno, pues te soy sincero, tuve que salir aquí de carrerita, estoy aquí en el hospital, y más o menos estoy queriendo, entender de qué están hablando, pero me imagino que están hablando de los modelos educativos del conductismo y el constructivismo. Así es. Creo que ay, es medio complicado mm, tener uno, un mismo un mismo modelo y casarse con él, porque a final de cuentas, cada uno tiene sus ventajas, y creo que pues la idea es ser mediáticos y tratar de sacar lo mejor de pues en este caso, las dos partes, porque, por ejemplo, a final de cuentas, hay que tener una base y normar conductas o formar conductas, pues tiene sus ventajas. En el hospital, sí puedes, ser abierto, pero no tienes mucho juego para estar experimentando, pues, y creo que primero, antes de ser constructivistas, primero hay que ser un poquito conductistas desde, con el solo hecho de decir, sabes que las reglas de este hospital son estas, y ya estamos hablando de un conductismo. Pero si no tienes esa base conductual, difícilmente puedes aplicar la otra. Creo que ocupas una para iniciar con la otra. El detalle es que desaprender es muy difícil, pues, pero creo que, bueno, al menos pienso yo, la verdad que no sabría decirte tengo esta evidencia o está escrito aquí, pero creo que primero que tienes que enseñar conductas, de cómo se debe trabajar o cómo se deben hacer las cosas y, y después, pues, picarles el alma a los alumnos, para que ellos, pues, despierten ese interés de, de aprender, y cada uno tiene sus formas. Lo que tiene que hacer uno es, pues, más bien adaptarse a ellos pues sacarle lo mejor a cada alumno. Pues hay unos que son visuales, otros que son kinestésicos, auditivos, hay unos que les gusta leer mucho, hay otros que son más prácticos, y pues la idea es que de cada uno, pues irle dando rienda suelta, pero creo que primero hay que enseñarles conductas, pues. Bueno, al menos yo lo veo así en el hospital.
primero normar conductas y ya después empezar a ver. Ahora, por ejemplo, lo que comentaban de los cambios de indicaciones y esas cosas, y estoy de acuerdo, pasa muy seguido. El detalle es que, por ejemplo, los residentes primero aprenden a hacer indicaciones, pasar indicaciones, y se empapan de las experiencias de otros médicos. ¿Por qué? Porque están haciendo indicaciones, y aprenden los manejos como la tabla del 1 y la tabla del 2. De tanto estar haciendo indicaciones de neumonía, pero cuando empiezan a leer y se dan cuenta que hay errores, también eso te deja mucha enseñanza, porque desgraciadamente, ¿no? Cuando tú detectas los errores de otras personas, se te queda bien grabado. Es muy clásico cuando tú detectas algo que no está bien, no se te olvida, pues. Entonces, hasta en eso es una área de oportunidad, pues. Su conducta es hacer indicaciones, y el momento en que ellos empiezan a tener que estudiar, o uno les dice, ¿sabes qué dice las guías? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? Entonces, cuando cometes errores por seguir la corriente, digámoslo así, pues también aprendes. Entonces, a veces, digo, no es tan malo ser conductista, no creo que sea la mejor, no creo que sea lo mejor, pero a veces mostrar las dos partes al estudiante, a veces es bueno. Que él tome sus propias decisiones y se dé cuenta que están haciendo cosas mal, y ya no se les olvida. Ya no se les olvida. De hecho, qué interesante, tocas dos puntos muy interesantes, que es con lo que voy a despedir la sesión. El primer punto es que lo que decías de la repetición, ¿no? La conducta del hacer indicaciones, y se aprenden los manejos que hace cada médico en ciertas patologías, ¿sí? Se lo aprenden. El problema está cuando el alumno no tiene la capacidad o no sabe si eso que está haciendo realmente es lo correcto, y se casa con ese tratamiento porque es lo que le dan en el hospital, ¿sí? Se casa con ese tratamiento. Entonces, no cuestionar las indicaciones y el no tener a lo mejor otros profesores que cuestionen también esas indicaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que favorecer también esa parte, que el alumno cuestione siempre, se pregunte si realmente lo que está haciendo es correcto. Esa es la primera parte muy interesante del comentario, ¿sí? El cuestionarse. Y cuando ellos se cuestionan y se dan cuenta que está mal lo que están haciendo, no se les olvida, porque lo están adquiriendo directamente de la experiencia, ¿sí? De la experiencia y del conocimiento que tienen previo, ¿sí? Lo vamos a ver la próxima clase, en las fases del ciclo del aprendizaje, ¿sí? Por eso los niños, nosotros cuando somos pequeños, que estamos aprendiendo, y el niño, por ejemplo, agarra un encendedor y tú le dices, no lo agarres, no, te vas a quemar. Pues el niño no sabe qué es eso. El niño no sabe qué es quemarse, no, si nunca se ha quemado, ¿no? No sabe el dolor que siente, no sabe, no tiene esa experiencia. Solo le están diciendo que no lo haga porque está mal, pero él no tiene la experiencia de el encenderlo y quemarse, ¿sí? Para saber y aprender que eso no lo tiene que hacer, ¿sí? Lo veremos más detalladamente en la próxima sesión. Esa es la primera. Y la segunda, en donde mencionas que el conductismo, que también es bueno ser conductista, y decíamos que no es en sí bueno o malo, sino es como que limitado, ¿no? A veces. Pero el punto es que el constructivismo también puede ser estricto. Estricto en el sentido que el constructivismo tiene que poner reglas del juego y tiene que poner disciplina. Es decir, se tiene que hacer, esas son las reglas de la sesión, esas son las reglas del servicio, esto es lo que se tiene que hacer, no se hace, se sufre una consecuencia.
Pero la consecuencia es lo que hablábamos con Ricardo, no es con el afán de castigar solo por castigar, sino que es con el afán de que haya disciplina y de que haya un ambiente propicio para hacer las cosas y de que aprendas que no se debe hacer, pero que aprendas también el por qué no se debe hacer de esa forma. Y yo te ayudo, te facilito a que tú aprendas por qué no se tiene que hacer eso. Y sufrirás una consecuencia. La consecuencia es a lo mejor un punto menos, o a lo mejor es una clase, etcétera, pero no es, no es el castigo para el hecho de que cambie la conducta. Es la facilitación a través de una actividad, ¿sí? Pero a esa actividad que yo le estoy poniendo a hacer al alumno, yo le tengo que dar el seguimiento de si le dejé la clase, ver la clase, explicarle, ¿sí? Y que entienda el por qué se tienen que hacer las cosas de esa forma, ¿sí? Si yo no hago esa segunda parte, que es ponerle atención, evaluar eso que está haciendo y darle y hacerle ver la finalidad del por qué se tienen que hacer las cosas, entonces yo estaré siendo conductista. Pero si yo hago eso, que a veces se pudiera ver como un castigo, aunque no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy dando un seguimiento y es una actividad que él me va a traer porque yo estoy planteando que él lo tiene que aprender para que sepa cómo se hace y para que vea cómo es que se trabaja y para que sepa qué es lo correcto y por qué es lo correcto, ¿sí? Eso es constructivista, ¿sí? A pesar de que pudiera ser visto como un castigo. Pero esa es la diferencia. A veces es muy sutil, ¿no? Es que tienes que hacer las cosas así porque esas son las reglas. Sí, eso también puede ser constructivista. ¿Por qué? Porque tienes reglas, tienes disciplina y se tienen que hacer las cosas. ¿Sí? Pero el constructivismo va más allá de explicar el por qué. A ver, es que no puedes hacer la nota así o no debes de poner esto. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que la nota tiene que hacerse de esa forma y ¿sabes qué? Para la siguiente clase traes la norma, la detallamos, la leemos y vamos mejorando las notas, ¿sí? Eso es ya constructivista, ¿sí? Entonces, se puede aplicar de esa forma, ¿no? Para que no haya tanta confusión en el hecho de que si yo quiero que algo se haga de cierta forma, tengo que hacerlo conductista. No, también puedo hacerlo constructivista con disciplina, ¿sí? Con estas reglas del juego y así lo hacemos, para que quede también un poquito más claro sobre eso. Todo esto viene en su material, entonces habrá que leerlo, profundizar un poquito más en él. Son muy poquitas páginas para que ustedes lo estén leyendo, ¿no? Y la próxima sesión vamos a ver los estilos de aprendizaje y el ciclo del aprendizaje, ¿sí? Para que vean ustedes cómo es que el ser humano o cómo pensamos que el ser humano aprende, ¿sí? Eh, eh, y bueno, ya lo veremos en su momento, ¿no? No sé si hay alguna duda o pregunta antes de terminar la sesión. No, de mi parte no. Muy bien. Entonces, pues gusto en verlos. Hay que avanzar con sus actividades en la plataforma, por favor. Si tienen dudas, ahí me preguntan por el grupo y cualquier cosa, pues ahí estamos. ¿Sale? Sigan pasando buena semana. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Bye. hasta luego.